Amada mía, desde que vi tus labios florecer, supe que nuestros caminos estaban destinados a encontrarse. María Fernanda Cabal. Bienvenidos nuevamente, amigos, mi nombre es Mateo y esto es Castrochavismo y otras. Hoy vamos a hablar sobre Mafe Cabal. Pero sobre todo diseccionaremos su peculiar manera de hacer propaganda política y describiremos las falacias que utiliza para ello. De igual manera, considero necesario mencionar que este video fue particularmente difícil de examinar, debido, claro, a la imprecisión y ambigüedad en muchos de los postulados de la senadora. Sin embargo, como explicaré más adelante, en este tipo de discursos, dichas imprecisiones son muchas veces una característica deliberada y no un accidente. Pero vamos a ello. Señora Cabal, la escuchamos. Señores, Oh boy. Nada como un video de alta calidad para empezar el día. nos están aplicando la vetocracia. Y es que nos vetan unas minorías que no representan a la mayoría de la población trabajadora, colombiana, emprendedora, empresaria. ¿Vedocracia? You keep using the word. I don't think it means what you think it means. Parte esencial de la palabra democracia, que es de la que quiere derivar ese término, es la raíz demos, que significa pueblo. Es gracias a demo, en democracia, que podemos inferir que se habla de un grupo de gente. En otras palabras, de una mayoría. Si utilizamos el sufijo cracia, que significa poder, y le sumamos cualquier otra palabra, en este caso, el concepto de vedo o veto, su significado resultante sería alusivo al poder del veto y este no tendría ninguna relación con el número de personas que ejercen dicho poder. Recordemos también que la palabra veto significa derecho que tiene una persona o corporación para vedar o impedir algo, lo que sugiere que hablamos de un concepto permitido y fomentado en la legalidad. Dicho de otra forma, el término vedocracia o vetocracia no hace ninguna referencia a la palabra minoría y tampoco excluye o modifica el significado de democracia, por lo que podríamos utilizar dicha denominación dentro de un contexto completamente democrático. O para decirlo de otra manera, esa palabra no significa lo que usted dice que significa. Estudie, vaga. Cabe aclarar que vetocracia existe como neologismo, pero en esencia es un término peyorativo que explica de manera generalmente exagerada un fenómeno que no es necesariamente negativo ni antidemocrático. Básicamente es una excusa que cualquier partido o funcionario en el poder puede tomar para calificar a las restricciones de su oposición o del mismo pueblo como antidemocráticas. Sí. Aparentemente oponerse a que el gobierno y su partido hagan lo que les dé la gana cuando les dé la gana es antidemocrático. Pero aún hay más, ya que habla de una minoría que no representa a la mayoría. Supongo que debemos continuar por definir minoría. Según la Real Academia Española, minoría significa parte menor de las personas que componen una nación, ciudad o cuerpo. Cuando hablamos de minorías, estamos refiriéndonos explícitamente a lo contrario de una mayoría. Obviamente, según esa definición, estos grupos no representarían las posiciones del común de los colombianos. Señores, hoy vengo a hablarles de esta manzana que no es una naranja. Oye, despacio, cerebrito. Asumamos para continuar que Cabal tiene razón y que quienes promueven y participan en el paro son efectivamente minorías.
¿Tenemos alguna manera de comprobar el estatus minoritario de los manifestantes? Números, orientación política, clase social, etnia, algo. Según los últimos datos disponibles, a la hora de grabación, la desaprobación del gobierno del presidente Duque es del 76%. Y también sabemos que aproximadamente el 75% de los colombianos apoya el paro nacional. Por lo que al menos bajo esos estándares, manifestarse en contra de su mandato es objetivamente la expresión de un sentir mayoritario. Por mi parte, estoy seguro de que muchos darán por hecho que Cabal no se refiere a minorías en estos términos. Y ese es en gran medida el tema central de este video. Si tu candidato quiso decir algo que no dijo, ¿por qué no dijo lo que quiso decir? Volvamos ahora a la lista de quienes, según Cabal, no son representados por los promotores y actores del paro. Y es que nos vetan unas minorías que no representan a la mayoría de la población trabajadora, colombiana, emprendedora, empresaria. Población trabajadora. ¿Está afirmando que ninguna de las personas que salieron a manifestarse trabaja? Y si es así, ¿cómo lo sabe? Si interpretamos su aseveración de una forma más caritativa, podríamos asumir que la senadora se refiere a que el paro dificulta el transcurso normal del día a día y el trabajo de muchos colombianos, lo cual sería una afirmación aceptable. Pero eso no fue lo que dijo, ¿o sí? Si tu candidato quiso decir algo que no dijo, ¿por qué no dijo lo que quiso decir? Población colombiana. ¿Está diciendo que los que salieron a marchar no son colombianos? Y nuevamente, de ser así, ¿cómo lo sabe? Hasta donde entiendo, colombiano es toda persona natural de Colombia. Este es un colombiano. Este es un colombiano. Yo soy un colombiano. En este caso es probable que Cabal esté aludiendo a una idea subjetiva de lo que significa ser colombiano para ella. Y de ser así, está incurriendo en una falacia conocida como Notre Scotchman, la cual explicamos en el video anterior sobre Polo Polo. En esta falacia se intenta defender una generalización universal de cualquier contraejemplo, cambiando su definición a conveniencia para excluir dichos contraejemplos. Sí, desde su perspectiva, ser colombiano significa algo más que haber nacido o vivido en este país, y participar en un paro revoca dicha nacionalidad. No nos está hablando en términos objetivos, sino desde su propia visión individual. Basados en sus palabras, tenemos entonces dos opciones. O creemos que todos los que marchan son extranjeros, o adivinamos y adoptamos su visión personal de lo que significa ser colombiano. Y si tenemos que adivinar y adaptarnos a la realidad que Mafe tiene en su cabeza, ¿qué nos dice eso de ella? O en otras palabras, si tu candidato quiso decir algo que no dijo, ¿por qué no dijo lo que quiso decir? Población emprendedora y empresaria. ¿Debemos aceptar entonces que no hay personas emprendedoras ni empresarios en las marchas? Y nuevamente, ¿cómo lo sabe? Sin duda, hacer parte de una manifestación toma tiempo y esfuerzo. Es posible que si se está a cargo de un negocio, por ejemplo, no sea muy práctico salir a marchar todo el día ni todos los días. Pero nadie ha dicho que todos los manifestantes marchan todo el día ni todos los días, ¿o sí? A eso debemos sumarle que la palabra emprendedor no está limitada a los negocios, lo que hace que su definición dependa también de la subjetividad del emisor y el receptor del mensaje. Tal y como los términos valiente o entregado, el título de emprendedor puede aplicarse a distintos individuos dependiendo de nuestros propios estándares. En esa medida, podríamos decir que alguien que decide enfrentar a la fuerza pública poniendo en riesgo su propia vida es
emprendedor. Nos enfrentamos nuevamente a una elección entre una generalización falaz y una interpretación aproximativa de la subjetividad de Cabal. Subjetividad que ella misma no nos ha explicado. Y como bien se dijo antes, Si tu candidato quiso decir algo que no dijo, ¿por qué no dijo lo que quiso decir? A robarse la vocería. ¿robarse la vocería? ¿Robarse la vocería de quién? Aunque parezca sutil, como en el caso de la definición de bedocracia, esta afirmación es una ventana abierta a la perspectiva autoritaria de la senadora. Mediante sus palabras define tácitamente que hay sectores de la ciudadanía que tienen el derecho de ser escuchados y atendidos por el gobierno y otros que no. El gobierno trabaja para la ciudadanía, señora Cabal. Y a menos que nos explique bajo qué parámetros quienes participan en el paro dejan de ser ciudadanos, cosa que aún no ha hecho, los representantes de una democracia deben responderles a todos sus nacionales. Recordemos también que hasta el momento estamos hablando de diálogo y no de concesiones. Pero Cabal intenta, de manera indirecta, claro, definir el derecho a participar en un diálogo como una concesión de poder. Según su discurso y planteamientos, el diálogo con funcionarios del gobierno no es un derecho, sino un privilegio que puede ser entregado y revocado. All right, I've got the talking pillow now. Okay. Creería que empezamos a ver un patrón de pensamiento, ¿no? Presidente Duque, no es con los que generan terror. No es con los que queman CAIs llenos de policías. No es con los que destruyen las estaciones de Transmilenio donde se tiene que mover la mayoría de la población. Hablemos ahora de la falacia de composición. La falacia de composición es una falacia que consiste en asumir que algo es verdadero acerca de un conjunto o grupo solo porque es verdadero acerca de una o varias de sus partes o componentes. Nadie niega que existen individuos que generan terror, queman calles llenos de policías y destruyen estaciones de Transmilenio durante las manifestaciones. Pero esto no significa que la totalidad de los manifestantes incurra en esos comportamientos. De la misma manera que no todo el que protesta es desempleado o extranjero. Y de la misma forma que no todos los policías o militares andan por ahí asesinando gente. Es aceptable y comprensible que un Estado decida no hacer concesiones a individuos o grupos que incurren en acciones delictivas. Sin embargo, responsabilizar a todo un grupo descentralizado, heterogéneo y democrático por las acciones de individuos particulares es, cuando menos, una conclusión falaz y muy probablemente una estrategia deliberada para delegitimar dicho grupo. O sea que no todos los manifestantes son malos, pero cuando un policía comete un crimen, ahí sí es culpa de toda la policía. Típico mamerto hipócrita. En realidad es más complicado que eso. Es esencial que quienes marchan comprendan que la manera en la que el público en general juzga el paro depende de sus acciones individuales. Pero existen diferencias sustanciales entre una institución oficial cuya labor es velar por el bienestar de los ciudadanos y una protesta a la que literalmente se puede unir quien sea cuando sea. El hecho de que haya ciudadanos comunes cometiendo crímenes no le da derecho a las fuerzas del Estado a comportarse como criminales. Es con el sector real de la economía, con el sector productivo, con el empresario que genera muchos empleos o medianos o pocos. Escucharon bien, señores. El sector real de la economía.
A primera vista, este término suena como una reiteración de la falacia de ningún escocés verdadero. Pero no lo es. Aunque ese nombre deja mucho que desear. El sector real es el conjunto de empresas productoras de bienes, prestadoras de servicios y comercialización. Si bien es lógico que el gobierno debe mantener un diálogo constante con este sector, lo que Cabal argumenta aquí es que este solo debe rendirle cuentas a los empresarios. Básicamente, si no eres dueño de un negocio, no tienes derecho a reclamarle nada al gobierno. Pensaría que existe un pequeño detalle que la senadora olvida cuando habla del sector real. ¿Sabe de algo que las empresas necesitan para prosperar? Mano de obra y consumidores, nosotros. Es con el comerciante que está tratando de sobrevivir o que le tocó cerrar su negocio porque se lo vandalizaron. Volvemos a una falacia común que también explicamos en el video anterior. El argumento ad misericordiam o apelación a la misericordia es una falacia que consiste en la manipulación de los sentimientos para sostener una tesis como válida. Debemos hablar exclusivamente con esos pobres comerciantes que cerraron sus negocios debido al vandalismo. Pero ¿cuántos son esos negocios? ¿Existen también negocios que hayan cerrado por razones ajenas al paro? Y si es el caso, ¿también hablamos con ellos o no? ¿Qué me dice entonces de los negocios que se han visto afectados por maltratar a participantes del paro? ¿O esos que aparentemente están relacionados con paramilitares? ¿Hablamos con esos también? Pero además, ese comerciante al que le tocó cerrar su negocio no vendría siendo un desempleado. En ese caso, dicha persona ya no sería parte del sector real de la economía, ¿no? Es con el negocio familiar, de la pyme y las mini pymes. Es con ese colombiano de bien, que no busca generar terror. Continuamos con otro término abstracto y un favorito de muchos: colombianos de bien. La definición de este concepto depende nuevamente de la subjetividad del interlocutor. Para la senadora, por ejemplo, los colombianos de bien no participan en las marchas. Para mí, por ejemplo, los colombianos de bien no andan por ahí prestando avionetas o disparándole a manifestantes. Recordemos también que no todo el que marcha busca generar terror. Cabal sigue categorizando a los colombianos desde su propia visión parcial. Yo lo invito a que creemos un gran diálogo nacional con la gente buena de este país, que es la mayoría. Pues la mayoría desaprueba al presidente Duque, ¿o no? Y esto es rodeando la fuerza pública, que son los que dan su vida por nosotros. Si hablamos de dar la vida, el número de civiles que ha muerto presuntamente a causa de la fuerza pública rebasa sustancialmente el número de uniformados que han corrido la misma suerte a manos de criminales durante las manifestaciones. De hecho, a la fecha de grabación solo encuentro datos sobre 2 policías fallecidos. En contraste con aproximadamente 41 casos de muertos confirmados atribuidos a la fuerza pública. Si comparamos el número confirmado de asesinatos atribuidos a agentes del orden público con esos atribuidos a civiles, veremos una clara diferencia. Incluso si decidiéramos atribuir los casos en los que él o los victimarios no fueron identificados a civiles, lo que ya es anticientífico, veremos que la policía, el ejército e instituciones similares siguen a la delantera en número de homicidios. No, pues pobrecitos, ellos andaban por ahí recogiendo flores y llegó la policía y los mató, ¿cierto? No necesariamente. Pero en un Estado de Derecho, todo individuo está supuesto a ser juzgado y castigado de acuerdo con la ley.
Incluso si se está cometiendo un crimen activamente, la fuerza pública no tiene la autoridad de utilizar métodos letales. Menos aún si no se ha sometido al delincuente a un proceso penal. A menos, claro, que él o los agentes estén actuando para defender su vida o la de alguien más de un riesgo mortal inminente. Y si el argumento es que esas 41 personas estaban a punto de matar a alguien cuando fueron dadas de baja, parece que ni la justicia colombiana concuerda con esa narrativa. No la maldad. Maldad. Otro término subjetivo. Para usted, maldad es manifestarse en contra del gobierno y su partido. Para mí, maldad es justificar ejecuciones extrajudiciales y acusar a todo un movimiento democrático de terroristas. Aquí simplemente no nos vamos a poner de acuerdo. No dándole poder a los que no lo tienen. Para eso están las reglas de la democracia. Que ganen las elecciones. Ganen las elecciones y ya verán qué modelo de país fantástico, seguramente como el de Venezuela, que lo vemos en cada semáforo de cada rincón de Colombia. Una familia desplazada, prácticamente muriéndose de hambre. Ahora insinúa que todo el que protesta es socialista o apoya al régimen venezolano. Not really. Maybe. It's classified. Eso significa que el 75% de los colombianos apoya las ideas de Chávez y Maduro. A este paso podríamos hacer planes para fusionarnos con Venezuela, ¿no? Pero volvamos al tema central. Podemos notar cómo nuestra senadora favorita viene incurriendo tácitamente en otra falacia desde que comenzó su intervención. La falsa dicotomía, falso dilema o falsa oposición es una falacia en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Dichas alternativas son, con frecuencia, aunque no siempre, los puntos de vista más extremos dentro de un espectro de posibilidades. Cabal divide a Colombia entre quienes apoyan el paro y quienes no, y construye una imagen detallada de cada grupo. Describe a quienes fomentan y apoyan el paro en términos negativos. Son minorías, no son trabajadores, ni colombianos, ni emprendedores, ni empresarios. Generan terror, queman calles llenos de policías, destruyen estaciones de Transmilenio, no representan al sector real de la economía y aparentemente también son chavistas. Quienes están, en cambio, en contra del paro son el sector real de la economía. Productivos, empresarios, comerciantes, gente de familia, colombianos de bien, gente buena y la mayoría. Como explicamos anteriormente, Cabal no nos muestra pruebas concretas para respaldar lo que dice y nos da suficientes indicios para inferir que utiliza muchos de esos calificativos de maneras completamente arbitrarias. Pero además, y digo esto desde una perspectiva más personal, ¿le parece que hablar de los venezolanos muriendo de hambre en las calles de Colombia es una forma de mostrar la superioridad del sistema socioeconómico de nuestro país? En sus propias palabras, están prácticamente muriéndose de hambre en nuestros semáforos. ¿No encuentran nada raro en ese comentario? ¿O supone que es aceptable que haya gente muriendo de hambre en las calles de nuestro país en tanto no sean colombianos? Pero ese es el modelo imaginario. Por ahí no es. Nos están aplicando la cuarta fase de la revolución. ¿Modelo imaginario? ¿Cuarta fase de la revolución? Creo que es momento de ponerme al nivel de Cabal. Ese es el modelo imaginario, brother. La cuarta fase de la revolución. Que es la que genera el miedo, el terror, el copamiento del territorio. ¿Qué es la negociación?
Entonces, esa cuarta fase es generar miedo, terror y copar el territorio, ¿o es negociar? Literalmente no encuentro nada sobre esa cuarta fase de la revolución por ninguna parte. Y no me extrañaría que la senadora esté citando tesis de gurús nazis como su amado mentor. Si alguno de ustedes tiene información sobre esa cuarta fase de la revolución de la que habla, por favor, compártanla abajo en los comentarios. ¿Y por qué vamos a negociar con los que perdieron las elecciones? Porque ustedes también representan y sirven a los que perdieron las elecciones. Y los movimientos de oposición son esenciales en una democracia. ¿O no se acuerda cuando se lo reviraban todo al que puso Uribe? No, ese no, el otro. Ese. Vaya, creo que lo imprimieron mal. Además, no puede argumentar que entre los marchantes no hay quienes votaron por Duque. Y podría argumentar que seguramente son minoría. Pero esas minorías también cuentan y tienen derecho a expresarse en un sistema democrático, señora Cabal. Vamos a recomponer el rumbo. Los buenos somos más. Otro término subjetivo. Su visión de los buenos es completamente personal. Básicamente no nos dice nada. Si ponemos atención, aparte de la falsa dicotomía que la senadora fabrica durante todo su video, existen otros patrones que debemos remarcar. Cabal construye su tesis sin ningún respaldo y apela al nacionalismo y al sentido del deber de su audiencia. Su video entero es un ejemplo de argumento ad pasiones o apelación a las emociones. No apunta a hechos concretos ni cita estadísticas o ejemplos, sino que describe una Colombia conformada por buenos y malos y espera que tomemos una posición basados en esa narrativa. Recordemos que esta no es una técnica de uso exclusivo de la derecha y que debemos ser particularmente escépticos cuando nos encontramos con este tipo de propaganda. Venga de donde venga. También es esencial recordar que la falta de referencias en su video no es casual. Si Cabal hablara del número específico de policías muertos en las manifestaciones, por ejemplo, estaría dándole luz verde a sus opositores para compararlos con la cantidad de víctimas de la fuerza pública que se han registrado. Y vaya que hay una diferencia ahí. Si mencionara el número de detenciones, esto podría ser evidencia en contra de su propia narrativa de que los vándalos están tomando las calles. Si llegara a afirmar que no todos los que se manifiestan buscan generar terror, estaría admitiendo tácitamente que hay gente en las manifestaciones ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica. Si llegara a decir que hay algunos extranjeros en las protestas, en vez de insinuar que ningún manifestante es colombiano, esto también sería una admisión de que hay nacionales en dichas protestas. Para quienes crean este tipo de contenido, siempre es conveniente formular generalizaciones y construir una amenaza en términos vagos, pues de esa manera aseguran el apoyo de sus simpatizantes más extremistas. Y yo, compadre, yo se lo dije, esas manifestaciones están llenas de puro venezolano terrorista. Y dejan que quienes coinciden con su ideología pero se consideran racionales interpreten sus palabras a su acomodo y no tengan que dar datos exactos que respalden o desmientan información específica. Uy, si acaso eres obvio que no todo el que marcha es terrorista ni extranjero. Lo que ella quiso decir es que hay muchos infiltrados en las marchas. Lo que recuerda al viejo meme sobre los simpatizantes de Trump.
En conversaciones, esta estrategia es una variante de la falacia conocida como moving the goalpost, mover los postes de la portería o simplemente mover los postes. Mover los postes es una falacia informal en la que evidencia presentada a raíz de un reclamo es rechazada y se exige alguna otra evidencia. Como todo argumento falaz, este recurso no es de uso exclusivo de una corriente política. Aunque quienes hayamos debatido simpatizantes de ciertos partidos podemos estar de acuerdo en que unos parecen utilizarlo más que otros. Pero volviendo a la estrategia de Cabal, recordemos que admitir explícita o implícitamente que esto no es una guerra entre dos bandos definidos o proporcionar información que pudiera ser contrastada para contrarrestar la narrativa de la senadora podría significar perder simpatizantes. Y estoy seguro de que Mafe no está dispuesta a tomar ese riesgo. Por último, y aunque esto pueda ser evidente para muchos de ustedes, considero esencial resaltar los elementos claramente fascistas en el discurso de Mafe Cabal. ¿Mafe Cabal? ¿Fascista? No. Sí. No. Sí. No. Sí. Para esto utilizaré como referencia puntos claves en la lista para identificar fascistas de Umberto Eco, también mencionada en un video anterior. Y entiendo que si desglosáramos todas las alocuciones públicas de Cabal, posiblemente tendríamos un ejemplo de cada punto en la lista. Pero en esta oportunidad me enfocaré exclusivamente en el discurso de su video y su narrativa frente al paro nacional. Tenemos el populismo selectivo y el miedo a la diferencia. Y es que nos vetan unas minorías que no representan a la mayoría de la población trabajadora, colombiana, emprendedora, empresaria. Es con ese colombiano de bien que no busca generar terror. Yo lo invito a que creemos un gran diálogo nacional con la gente buena de este país, que es la mayoría. Vamos a recomponer el rumbo. Los buenos somos más. Tenemos la apelación a la frustración social. No es con los que destruyen las estaciones de Transmilenio donde se tiene que mover la mayoría de la población. Es con el comerciante que está tratando de sobrevivir o que le tocó cerrar su negocio porque se lo vandalizaron. Tenemos la obsesión con una trama. Señores, nos están aplicando la vetocracia. Nos están aplicando la cuarta fase de la revolución, que es la que genera el miedo, el terror, el copamiento del territorio. Tenemos el desdén por los débiles. No dándole poder a los que no lo tienen. ¿Y por qué vamos a negociar con los que perdieron las elecciones? Y también tenemos buenos ejemplos de doble pensamiento en su descripción de los actores del paro. De alguna forma son minoría, débiles, insignificantes, pero al mismo tiempo están destruyendo el país. De alguna forma son gente que no tiene ni produce empleo, pero al mismo tiempo son dirigidos y financiados por élites nacionales e internacionales. De alguna forma son agentes de caos y no tienen visión ni propuestas claras, pero al mismo tiempo quieren imponer el modelo socialista de Venezuela. Ese doble pensamiento también se manifiesta en otras áreas de su narrativa. De alguna forma el presidente toma malas decisiones, pero al mismo tiempo los vándalos no lo dejan dirigir. De alguna forma nuestra fuerza pública es fuerte, respetable e inteligente, pero al mismo tiempo necesita ayuda para combatir a los vándalos. De alguna forma las organizaciones de derechos humanos no deben inmiscuirse en asuntos nacionales, pero al mismo tiempo tienen que hacerlo. Si han seguido videos anteriores notarán cómo el doble pensamiento parece ser un ingrediente recurrente en el discurso de ciertos individuos. Y esto se debe justamente a sus intenciones de apelar a las emociones y no a la razón de sus simpatizantes.
Las descripciones de estos personajes no son constantes ni coherentes, sino que consisten en una serie de ataques, distorsiones de la realidad y calificativos negativos dirigidos a todo aquel que pueda representar oposición a sus ideologías. Ninguno de ellos se enfocará en si sus narrativas incluyen contradicciones evidentes, pues no están apuntando a conclusiones lógicas, sino a respuestas viscerales. En las palabras de Humberto Eco, al ser la acción bella en sí misma, debe emprenderse antes o sin ninguna reflexión previa. Pensar es una forma de emasculación. Y con esto llegamos al final, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis. El link al video original de Cabal está abajo en la descripción junto a artículos sobre los temas que hoy tratamos. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y les deseo a todos un feliz día o noche o lo que sea. Señores, 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 que ganen las elecciones, ganen las elecciones, que ganen las elecciones, ganen las elecciones, que ganen las elecciones, ganen las elecciones. Ese colombiano de bien, señores, que lo buscan, que ganen las elecciones, ganen las elecciones. Y ya verán qué modelo de país fantástico, seguramente como el de Venezuela, que lo vemos en cada semáforo de cada rincón de Colombia.